El arte como espacio de resistencia, el caso del arte latinoamericano. A lo largo del programa de esta materia hemos trabajado la noción de espacio en la historia del arte desde el punto de vista físico, considerando los espacios que habitan las sociedades, de qué modo la arquitectura materializa significados existenciales de las culturas, cómo cada una de las expresiones espaciales es consecuencia de una visión de mundo, y también analizamos cómo las distintas sociedades representan la espacialidad, representan la tridimensionalidad en la bidimensión, y cómo más allá de los 800 años que pasaron desde que se desarrolló el sistema de representación basado en la perspectiva, seguimos apegados a él. Seguimos pensándonos como integrantes de sociedades que tienen unas bases occidentales antes que nada. Seguimos referenciándonos en un concepto de bien, de verdad, de belleza, que es propio de la Grecia de hace 2500 años. Seguimos representando el espacio, decíamos, como hace 800 años en Italia. Seguimos pensándonos como ciudadanos en términos de una Francia de fines del siglo XVIII que no pudo instalar ese modelo de ciudadanía ni para sí misma y que tuvo que trabajar casi 150 años más hasta lograr consolidar ese Estado nacional que conocemos hoy como república. La idea del recorrido que hemos elegido es dejar de manifiesto que toda historia es un recorte y en ese recorte siempre se están expresando subjetividades porque la subjetividad también es la base del conocimiento científico. Quienes están detrás de la ciencia son personas y en el carácter de individuo que tenemos las personas está presente la subjetividad. Tratar de hacer una ciencia objetiva o una historia objetiva es tratar de hacer lo imposible. Por eso nosotros lo que hacemos es poner de manifiesto cuál es nuestro recorte, reforzar esta idea de que estamos trabajando en el siglo XXI con sujetos críticos que tienen su propia producción, en este caso producción audiovisual, pero también en otras áreas y en otros dispositivos, y que estos sujetos tienen la necesidad de conocer desde dónde se construyen las identidades a las que sienten pertenecer o con las cuales se referencian. Nosotros dijimos que nuestro eje para trabajar es el arte argentino contemporáneo, y que la idea es empezar a pensar desde dónde nos consideramos argentinos, cuáles son los referentes a lo largo de la historia que nutren esa argentinidad, y por eso en la unidad 3 vimos de qué modo se va articulando lo argentino en el siglo XIX en torno a distintos modelos políticos y también a lo largo del siglo XX incorporando ideas como el cosmopolitismo, si quieren, o el arte crítico y el arte de resistencia. Ahora bien, en esta última unidad dijimos que estamos trabajando con la idea de que el arte puede ser un espacio de expresión de identidad y elegimos trabajar con ustedes para ejemplificar eso, el caso del arte latinoamericano. Lo primero que necesitamos plantear está relacionado con lo que dijimos del caso argentino. ¿Podemos pensar que existe un arte latinoamericano? ¿Latinoamérica es una idea posible? Muchos autores consideran que el concepto de latinoamericano está basado en la diversidad y en la desigualdad y de algún modo lo que propone es un recorrido que tiene que ver con una construcción política, geográfica, histórica, desarrollado desde hace 500 años, pero que no tiene un resultado homogéneo, sino hay una manera en que las personas nos consideremos latinoamericanas porque ni siquiera en el nombre encontramos la referencia a lo propio. Lo latinoamericano viene de los proyectos políticos de independencia de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. En nuestra región en particular tenemos a grandes referentes como San Martín y Bolívar que tratan de hacer de Latinoamérica un espacio de hermandad y de igualdad, y eso también se expresa en la medida que lo latinoamericano va cambiando y se va desplazando en los últimos 200 años a un lugar cada vez más crítico y justamente a un lugar de resistencia. Lo latinoamericano se define en términos de oposición muchas veces de los centros de legitimación del mundo occidental.
Las constantes que tenemos en Latinoamérica tienen que ver con las tensiones, la tensión entre integración y desintegración, unión y reunión, natural y político, tradición y modernidad. Si hay una unidad, está regida por el principio de heterogeneidad y también por esa necesidad implícita de pertenecer al mundo occidental, renunciando muchas veces a su historia y tratando de formar parte de un mundo europeo. Si hay una ambición que ha habido en el suelo argentino en particular, y acá uso la palabra argentino críticamente, es ser considerado el más occidental de los países europeos. Si hay algo que identifica a lo argentino es este corte que muchas veces se impone a sí mismo sobre el resto de la región. De hecho, esto tiene que ver con la construcción de las identidades latinoamericanas que han estado ligadas a la consolidación de estados nacionales formados en el siglo XIX que se construyen a partir de este corte que estamos diciendo, que en muchos casos es brutal respecto del pasado indígena y que es un quiebre que se define con algo que no existe en otros lugares del mundo, como son las fechas de fundación, ¿sí? Tenemos una fecha de fundación a partir de la cual nos sentimos argentinos, nos sentimos uruguayos, nos sentimos paraguayos, y eso hace que nos cortemos respecto de las identidades originarias, que no nos integran, no integran esas identidades nacionales. Son muy pocos los países que se pueden pensar como plurinacionales y que de algún modo deja fuera esta historia que está anclada en el pasado para tratar de escribir una historia que se escriba, que se funde hacia el futuro, con la esperanza de en algún momento conformar esa unidad con lo europeo que termine de tranquilizar a los espíritus conservadores. Entre los recortes territoriales, los próceres apropiados, las reducciones que se hacen de la historia de la lucha americana, podemos considerar que se define en el siglo XIX una idea de lo latinoamericano que de algún modo se considera europeo por orígenes y cultura y por sus referentes también, por sus cánones de belleza, por sus principios arquitectónicos, por sus modelos culturales. Desde lo político y lo religioso, América Latina en el siglo XIX sigue siendo europea y no hay una vinculación con el propio territorio, ¿sí? Con el que en general los pueblos no se sienten unidos más que por su ocupación. Justamente una ocupación que consideran disfuncional, inferior, porque es muy remota de esos centros cuya legitimación necesitan. En el siglo XIX, en relación con lo latinoamericano, el nacimiento de los estados nacionales está anclado en el desarrollo también de las prácticas artísticas. El arte desempeña un papel fundamental en la consolidación de los estados nacionales latinoamericanos porque a través del arte se pueden interpretar eventos y personajes que van a ser la base de una historia que va a ser la que se va a escolarizar, la que se va a difundir a través de distintos medios educativos, a la vez que a través del arte se puede expresar poéticamente una posición muy clara respecto del orden universal. En las primeras décadas del siglo XX, esta mirada tan eurocéntrica de lo latinoamericano, ¿sí? Desde los propios latinoamericanos, de algún modo empieza a romperse y se empieza a despertar una conciencia latinoamericana marcada por la consolidación de tendencias artísticas y territorialidades autónomas, que son consecuencias de más de 50 años de guerras y de conflictos que de algún modo hacen presente las desigualdades sociales que también en el campo artístico empiezan a tener un lugar y una voz. En las artes plásticas, en América Latina, tenemos una serie de cambios estéticos que en general están vinculados con el devenir histórico de sus pueblos.
cuando pensamos en lo latinoamericano pensamos por lo menos en dos momentos, ¿sí? El arte prehispánico y el arte que llamamos de la civilidad. El arte prehispánico es el propio de los habitantes originarios del continente, que se manifiesta especialmente en las culturas aztecas, mayas e inca, pero también en la pervivencia a través de otros pueblos, como tenemos en nuestra región, las culturas toba, huichi, guaraní. El arte prehispánico sobrevive a la destrucción, al saqueo, a la expoliación de la conquista, algunas veces a través de grandes estructuras arquitectónicas que perviven en muchos centros urbanos, otras veces a través de las piezas de oro y de plata que fueron saqueadas como parte del expolio cultural americano y fueron entregadas, vendidas a los museos europeos, y también se conservan muchas de las características de este arte prehispánico originario en las producciones que se hicieron incluso en el momento de la conquista, cuando, más allá de estar desarrollando obras de arte o construcciones arquitectónicas que seguían modelos europeos, la mano de obra, las personas responsables, los artistas, eran originarios. Hay presencia en la arquitectura, en los objetos, en las manifestaciones culturales de la artesanía y del arte de la época, que hacen que ese arte prehispánico sobreviva. Por otro lado, tenemos este arte de la civilidad, que es el que se expresa en el momento de desarrollo de estos procesos independentistas de fines del siglo XVIII y del siglo XIX, que de algún modo ponen de manifiesto un carácter, ustedes saben, neoclásico, que sigue el modelo del arte de la Revolución Francesa. Ese arte neoclásico, de algún modo, es la base de la doctrina política y también de la doctrina artística, y tiene un gran predominio en la arquitectura y en la pintura de todo el siglo, ¿sí? En toda la región. En esta época, en este proceso de independencia y de articulación de los sistemas artísticos en el territorio latinoamericano, se fundan numerosas academias de arte que lo que hacen es tratar de construir una identidad nacional que esté basada en el estilo y la norma neoclásica. Un arte con pretensión universalista, con pretensión latinoamericana, pero muy profundamente basado en la obra de David y de Ingres. Estas academias de artes plásticas lo que hacen es fomentar la persistencia de ese modelo neoclásico que en definitiva es un modelo de arte, un modelo de cultura que permite separar, ¿sí?, lo culto, lo hegemónico de lo popular, lo alto de lo bajo, aquello que merece ser preservado de aquello que no. Esta idea de arte latinoamericano ligado al neoclásico persiste incluso hasta mediados del siglo XX, y el debate acerca de estas cuestiones de la construcción de lo artístico incluso sigue vigente en la actualidad. Por otro lado, digamos, si separamos este arte culto, este arte hegemónico, tenemos lo popular, que en general está anclado en estas raíces originarias, que es repudiado, si se quiere, durante todas las luchas independentistas, casi tanto como el arte de la colonia española. Hay una búsqueda de algo distinto, una tercera vía, dirían algunos historiadores, que no reconocen, si se quiere, las producciones originarias hasta que a mediados de la década de 1840 tenemos el desarrollo a través de la obra de los artistas románticos del concepto de folclore. En ese momento empieza a aparecer una idea de lo local, de lo originario, que ya no reprime, ya no oculta la mirada que se tiene de lo local,
ya no se avergüenza del arte primitivo de la región, sino que decide contarlo, aunque siempre con una mirada que lo objetiva, ¿sí? Vamos a contar la vida de los pueblos originarios, vamos a mostrar el arte de los pueblos originarios, pero como objeto de estudio, no como algo realizado por sujetos que están en un pie de igualdad. En cuanto a lo que es la tradición en América Latina en general, aparecen a fines del siglo XIX y principios del XX una serie de movimientos regionalistas y en general socialistas que permiten poner en términos de denuncia, si se quiere, lo que había ocurrido hasta ese momento con las comunidades originarias y con sus producciones simbólicas artísticas en particular. Es importante considerar que ya en la segunda parte del siglo XIX el continente americano se ve invadido, digamos, por una serie de conflictos bélicos muy significativos que cambiaron definitivamente el panorama de la región. Por un lado tuvimos en la década de 1860, del 64 al 70, la Guerra del Paraguay, que más allá de las causas que siempre están disfrazadas de contingencias y oportunismos, llevó a los ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay a invadir, atacar el territorio paraguayo, pero en nombre siempre y con la connivencia del ejército inglés, que de algún modo se volvió el gran triunfador de ese conflicto bélico. Lo mismo ocurrió con la llamada Guerra del Pacífico, que se da entre 1879 y 1883, y que Chile le declara a Bolivia y a Perú, gana ese conflicto y gana la salida al mar que tenía Bolivia, ganan los terrenos de salitre, los territorios de salitre del Perú, pero quienes más ganan son los capitales extranjeros, que logran comprar a precio de ocasión grandes recursos del país, pero además logran quedarse con las líneas férreas, con casi todo el transporte que conectaba al continente con el océano. Es común en nuestra región, ustedes quizás coincidan conmigo, encontrar que más allá de las decisiones locales para llevar adelante determinados conflictos o determinadas políticas que promueven la desigualdad social y que hacen que determinados sectores prevalezcan, en general están acompañadas por la mirada internacional. Hemos tenido muchos conflictos abiertos y otros tantos descubiertos que siempre están financiados, sostenidos desde los grandes capitales internacionales, que en otra época estuvieron representados por imperios y en este momento están representados por multinacionales. La gran crisis que desencadenó la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la crisis del 29, en distintos sentidos, también se filtró, digamos, en lo que tiene que ver con el desarrollo de las políticas locales. Más allá de cómo eso cambió los panoramas globales, dice Galasso, por ejemplo, un historiador, y lo dice también Galeano en Venas Abiertas de América Latina, que todo aquello que Inglaterra logró desunir en el siglo XIX, Estados Unidos logró capitalizar en el siglo XX. De hecho, dice Galeano, Inglaterra logró constituir a América Latina casi en un archipiélago de naciones. Es como si estuviéramos separados por mares. Eso es el que ha sido el gran objetivo de los imperios extranjeros, propiciando justamente la desunión en un territorio que tendría que tener un funcionamiento mucho más fluido y mucho más integrado, porque eso sería en beneficio de sí y de sus propios habitantes. Estas transformaciones se suman a otros fenómenos históricos y también a un grupo de intelectuales hacia el 1900 que se llama la generación del 900, que están compuestos principalmente por José Martí, Manuel Ugarte, José de Vasconcelos y Pedro Enrique Sureña. Ellos están empezando a propiciar este pensamiento del indigenismo socialista, esto de empezar a pensar a Latinoamérica con una propia voz,
¿sí? Con una propia autonomía. Los principales movimientos que defienden una suerte de indigenismo, de reivindicación de lo originario en primera persona, y que lo hacen desde las prácticas y políticas sociales y también desde el movimiento artístico, son las que se dan en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en México y también en Brasil. Y tenemos algo de la reivindicación social, si se quiere, de sectores vulnerables y vulnerados en nuestro Río de la Plata. En Perú, los artistas viven a principios del siglo XX, dijimos, muy influenciados por lo que se está produciendo en la región, por todos estos movimientos que son consecuencia de los conflictos bélicos y que hacen que sea necesario empezar a pensar un arte que ponga de manifiesto la realidad sociopolítica. Hay dos acontecimientos sociales importantes en la década del 20 que también influyen en las decisiones que los artistas van a tomar en su propia obra y que tienen que ver con la preservación de las culturas de los pueblos originarios. En Perú se firma en 1920 la Ley de Protección de Pueblos Originarios y el carácter imprescriptible de la posesión comunal de la tierra. En 1922 se firma un tratado con Colombia que cede una parte del territorio peruano a ese país y termina de transformar la geografía de la región sin contemplar que hay residentes peruanos que estaban en ese territorio, lo que desencadena otro conflicto entre países que se va a mantener hasta la década del 30. Se firma además el tratado con Chile para terminar de manera definitiva el conflicto limítrofe posterior a la Guerra del Pacífico, y en lo internacional se fomenta la inmigración japonesa, lo que tiene una gran influencia no solo en los decenios siguientes, sino hasta la actualidad. Digo, para que vean cómo lo que vamos a ver o lo que podemos llegar a conversar respecto del arte latinoamericano y del arte en cada una de las regiones se ve directamente influenciado, está articulado con los distintos conflictos y las distintas transformaciones que también se dan en el plano de lo social más general. Hay dos corrientes dentro de lo que son los intelectuales peruanos que expresan, si se quiere, las transformaciones que también se están viviendo en el sistema educativo. Hay una más tradicionalista que lo que intenta es mantener la estructura de la educación y de las universidades más antiguas en los mismos planos de las últimas décadas del siglo XIX. Allí está, por ejemplo, la figura de Sabogal, que es el director de la Escuela de Bellas Artes, Camilo Blasco, Decido, Bren, Cota Carvalho, entre otros. Y por otro lado está la corriente independiente, que está buscando un arte, una educación más universal y también más internacional. Hay dos figuras muy interesantes en este sentido, que son las de José Mariátegui y Aya de la Torre, que están propiciando el impulso de un arte que esté cada vez más comprometido con la sociedad, con la realidad. Esto también está incluido por estas reformas universitarias y el pensamiento social de la época. Dijimos que en la línea más tradicionalista tenemos artistas como José Sabogal. Ustedes tienen disponible en el material la obra El Gamonal, que tiene un estilo parecido al que veíamos en el grupo Nexus, en el Río de la Plata. Esto de tratar de mantener la línea de la tradición siempre atada a una figuración muy convencional y muy convencionalizada, con una iconografía que reproduce los modelos del siglo XIX. Y lo mismo podemos ver en las obras de Cota Carvalho. ¿Sí? Ustedes tienen disponible un desnudo de 1933, que más allá de estar expresando una cierta transformación del lenguaje a partir de la liberación de la pincelada, de la textura, sigue estando atado a parámetros de movimientos anteriores. Decíamos que la figura de Mariátegui es una figura destacada dentro del contexto social del Perú, ya que es el que lidera el Partido Socialista Peruano,
Y hablamos también de Aya de la Torre, que es el que dirige la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Aunque no llegan al poder en ningún momento, tienen una gran repercusión política en sus trabajos, tienen una marcada influencia marxista que intenta revisar la situación social de los sectores más vulnerables, y lo que proponen es una mirada desde lo político que excede los límites de lo nacional y que pretende ser un frente único que una a toda Latinoamérica, que ellos llaman Indoamérica, con representación partidaria en distintas naciones americanas. Las propuestas que hacen tanto Mariátegui como Aya de la Torre son básicamente antiimperialistas, proponen la nacionalización de las tierras y de las industrias, proponen la solidaridad con los pueblos y las clases oprimidas y buscan la unión del territorio latinoamericano. Ninguno de los dos contempla los intereses de la clase dominante, por eso tienen una gran adhesión popular y eso lleva a que en la década del 30 sean proscriptos, perseguidos y reprimidos sus seguidores. Hay una serie de obras sumamente interesantes de lo que es el movimiento peruano en las primeras décadas del siglo XX. Vamos a hablar de otras tendencias. Busquen la obra de Martín Chambi, el fotógrafo, que registra especialmente a los pueblos originarios desde un lugar sumamente valioso. Creo que la palabra dignidad les va a aparecer a ustedes cada vez que vean alguna de las imágenes. En definitiva, en el Perú de comienzos del siglo XX, más allá de los enfrentamientos políticos, las crisis económicas, este proceso que siempre está entre el reconocimiento del originario y la modernización al estilo europeo, continúa en la búsqueda de una nacionalidad peruana, una identidad propia. Peruanizar el Perú va a ser una de las consignas que tengan los intelectuales de la época y también los artistas quienes están explorando la historia de su país en busca de esta verdadera identidad peruana. Hay un deseo por parte de los artistas y los intelectuales por llevar la transformación a la realidad política, a la realidad económica, a la realidad social, y la idea de teóricos, digamos, referentes culturales como Mariátegui es, más allá del deseo, concretarlo, ¿no? Más allá de la intención, llevarlo a la práctica. En 1926, Mariátegui presenta la revista Amauta, que lo que propone es una visión del arte y de la mano de los artistas muy comprometidos con la realidad del momento. Lo que buscan es despertar la sensibilidad artística hacia la conciencia americanista de la que veníamos hablando. Hay una valoración por la innovación artística, pero en la medida que no impida velar por lo autóctono y lo nacional, porque la idea es que los artistas peruanos no se pueden dar el lujo de ignorar lo que está ocurriendo con los pueblos originarios. Las revueltas indígenas en particular están aconteciendo de manera permanente y la matanza, digamos, la crueldad de la represión de esas revueltas hace que el arte necesite estar de la mano de la denuncia. Hay un reconocimiento en los artistas e intelectuales de la revista Amauta de los pueblos originarios y de las luchas que vienen desarrollando en el terreno de lo político, que hacen que de algún modo se abra una nueva perspectiva, ¿no?, en el campo artístico. Amauta es en este sentido un producto entre la vanguardia política y la vanguardia artística del Perú. Como muchas de las revistas que aparecen en esa época, refleja inquietudes de movimientos que no solo están preocupados por el arte, sino también, como decíamos, por la denuncia radical de una sociedad desigual. Pero es mucho más que un espacio de denuncia y de inquietud política, es de algún modo el organismo, digamos, o la herramienta de expresión de las ideas marxistas en el Perú,
de las denuncias de las causas obreras, campesinas, indígenas y también de aquello que está desarrollándose en otros lugares del mundo, en particular en Europa. Digo esto porque cada vez que hablamos de regionalismo pareciera que estamos trabajando con artistas que tienen una mirada de lo local sumamente cerrada, cuando en realidad el localismo lo que permite es justamente la proyección, hacer una causa común con el resto de las desigualdades que se están dando en el mundo. Esa va a ser al menos la característica de los regionalismos latinoamericanos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esta revista, Amauta, no representa un grupo, sino más bien un movimiento, un espíritu que necesita empezar a renovar, empezar a mostrar las discrepancias que se están dando en el campo artístico, pero más que nada y más allá de las diferencias, empezar a acercarse a la idea de que Perú puede vivir desde un nuevo lugar su propia búsqueda, que no necesariamente se va a resolver en lo inmediato, pero lo importante es no desalentarse, dice Mariátegui, seguir la lucha obrera y la lucha originaria de la propia región y de todo el mundo en todas las latitudes y en todos los climas, ¿sí? El arte de la vanguardia es el arte que de algún modo está invadiendo las exposiciones y está absorbiendo las páginas de las revistas artísticas de todo el mundo, porque lo que mueve al espíritu de vanguardia, dice Mariátegui, es la comprensión de los hechos que están ocurriendo. Es la sensibilidad que trata de dejar de lado el esnobismo, la imitación desnaturalizada, en pos de denunciar, si se quiere, un hastío de las viejas formas, de los academicismos impuestos, en pos de lo nuevo, y lo nuevo es la revolución. Hay una serie de obras, tanto desde la literatura como desde las artes visuales, que hace un camino mucho más conceptual del que se venía viendo en las últimas décadas, menos ligado a la figuración y más presente en el campo de la exploración y la búsqueda, ¿no?, liberada, expresiva de lo sensible. Esto, por un lado, digamos, del lado de lo que sería la exploración de los regionalismos en la zona del Perú, ¿sí? En Bolivia tenemos unas transformaciones artísticas que se dan a comienzos del siglo XX y que están encabezadas por un artista potosino, Cecilio Guzmán de Rojas, que busca recuperar la estética indígena e incorporarla al repertorio artístico. Hay otro artista, digamos, Arturo Borda, que es otro referente de la región, que fue reivindicado después de su muerte justamente por su pertenencia originaria, y cuya obra también busca destacar estos rasgos propios que de algún modo están haciendo el camino, digamos, de encontrar una identidad, ¿sí?, que logra reunir este pasado en conflicto que los pueblos tienen en nuestro territorio y también un presente que siempre está en plena incertidumbre. Ustedes tienen un ejemplo en el material de trabajo sobre el caso del regionalismo boliviano, que es justamente de Guzmán de Rojas, que es un Cristo de Aymará. Ahí tienen una expresión de lo que muchos teóricos han considerado el sincretismo, la mezcla de rasgos occidentales europeos con rasgos originarios, cuando en realidad lo que nosotros vemos es más que una síntesis, una identidad en conflicto. En Ecuador tenemos uno de los pocos casos de pintores indigenistas que vienen del mismo grupo social, que es el caso de Guayasamín. Osvaldo Guayasamín es hijo de un obrero indígena y una madre criolla. Es considerado uno de los artistas latinoamericanos más importantes y más destacados.
alcanza un reconocimiento internacional muy importante. De hecho, es uno de los artistas latinoamericanos cuya obra mejor cotiza hasta el día de hoy. Sé que puede parecer algo más bien superficial, pero hablar de la cotización de la obra de un artista es hablar del valor que se le da a una determinada forma de arte en el mundo y la posibilidad de visibilizar no solo la obra del artista, sino a través de esa obra realidades que quizás no aparecerían en la agenda de los medios de comunicación, por ejemplo, o en los espacios de la crítica y de la historia de otro modo. La obra de Guayasamín, ustedes pueden verla en Ciudad de Buenos Aires. Hizo una donación muy importante a varios museos, se exhibió durante mucho tiempo en el espacio de memoria que funciona en la Exesma, sobre Avenida Libertador. Es una obra muy desgarrada, en que en general se ven escenas de cuerpos muy torturados, muy sometidos. Las maternidades de Guayasamín son lo más triste que van a poder ver de ese género en toda la región. Hay otro artista ecuatoriano que también es ejemplo de esta tendencia, de este regionalismo, que interpreta la obra de los sectores más vulnerables, aunque pertenece a la clase media, que es Eduardo Kingman, ¿sí? Es un poco más colorido, digamos, en su trabajo, en su tratamiento, en sus temas, que Guayasamín. Si les interesa la obra de Guayasamín, también pueden buscar la página de la Fundación, donde hay disponible mucho material. Un artista muy interesante para que lo empiecen a explorar. Otro de los países en los que el regionalismo tiene una fuerza muy importante es México. Allí el indigenismo, el valor que se le da a las culturas originarias es muy significativo justo después de la Revolución Mexicana de 1910 y tiene como forma de expresión el muralismo. El gran impulsor es José Vasconcelos, que dijimos que era uno de los referentes de la generación del 900, que va a ser el ministro de ese momento y que va a buscar la unidad latinoamericana que de algún modo requiere que todas las personas empecemos a pensar desde otro lugar la historia, ¿sí? Para poder lograr la realidad latinoamericana de hoy necesitamos revisar de dónde viene esa latinoamericanidad. Sobre esos pilares desarrolla su gestión en la Universidad Nacional y después en el Ministerio de Educación, bajo la presidencia de Álvaro Obregón, y con el respaldo de un importante presupuesto va a impulsar un programa nacionalista a partir de la educación, que va a crecer en todos los niveles, y también va a empezar a trabajar en el paradigma simbólico para crear desde la imagen una nueva nación mexicana. Donde ya había un Estado, es necesario empezar a pensar una nación. Para ello promueve especialmente las artes, dando lugar a una producción de temática nacional en que va a estar presente lo precolombino y también la historia de la conquista y de la Revolución Mexicana. La idea es empezar a aprovechar este crecimiento económico exponencial que tiene México en ese tiempo, producido por las exportaciones de petróleo en la época de posguerra, que permiten financiar todo este sistema de la educación y de las artes que va a marcar el origen del México moderno. En este contexto se crea la Escuela de Muralismo Mexicano. En 1923 se firma el manifiesto del Sindicato de Trabajadores, Pintores, Escultores y Técnicos, en que van a estar presentes tres grandes muralistas que seguramente ustedes conocen: David Siqueiros, Diego Rivera y José Orozco. La meta que tiene este sindicato de artistas es socializar la expresión artística, repudiar el arte intelectual, ¿sí? El arte aristocrático, y glorificar el arte monumental en tanto es una propiedad del público.
Lo que plantean los muralistas mexicanos es que tenemos que buscar la transición de un orden que ya no funciona a un orden nuevo y que tenemos que hacerlo a través de devolverle a la producción el valor ideológico que siempre tendría que haber tenido para el pueblo, porque esa es la meta del arte, ¿sí? Llegar a todos y hacer del arte una herramienta para la educación y para la batalla, para la verdadera transformación social. A partir de este momento, esta escuela muralista adquiere un prestigio internacional muy significativo, no solo porque es una corriente artística, sino también porque es un movimiento social, político y de referencia de identidad. Se está inventando la nación mexicana, diría Benedict Anderson, ¿no? Somos comunidades imaginarias los países. Las imágenes buscan trabajar diversos temas en distintos estilos, retratan imágenes de la revolución, de la lucha de clases, de la historia de la actualidad de los pueblos originarios. Además de la figura de Siqueiros, de Orozco, de Rivera, está la figura de Rufino Tamayo, otro muralista importante. Siqueiros es uno de los representantes del muralismo mexicano, nacido en Chihuahua, que tiene unas convicciones políticas que hacen que le parezca importante promover el arte público y el arte monumental. En general, en sus pinturas, él exalta la vida del pueblo, la lucha de clases, tiene influencias surrealistas, expresionistas, que son parte de su formación, pero siempre las pone al servicio de este combate exaltado que él tiene entendido que tiene que ser la pintura. Nos gustaría destacar en el material de trabajo que disponemos para ustedes una de sus obras, que es La Marcha de la Humanidad en la Tierra y hacia el Cosmos. Esta obra está ubicada en el Poliforum Cultural de la Ciudad de México. Representa una gran metáfora sobre las luchas del hombre y la mujer a través de la historia y la búsqueda de una mejor sociedad para todos. Siqueiros divide el interior de la obra en 4 zonas: la marcha de la humanidad hacia la revolución democrática burguesa, la marcha de la humanidad hacia la revolución del futuro, y luego paz, cultura y armonía, y ciencia y tecnología. Siqueiros, en el Río de la Plata, trabajó en 1933 en una obra que se llamó Ejercicio Plástico, que él considera su primer mural monumental interior, una obra inmersiva de 200 metros de superficie, que fueron realizados en la Quista de Botana, con la asistencia de Spilimbergo, de Verne, de Castanino, entre otros artistas. Lo que buscaba era mostrar las capacidades que tiene el arte de transformar el espacio y transformar la mirada del espectador, y de algún modo podemos considerar que es una de las experiencias que da origen al movimiento muralista en el Río de la Plata. Estos artistas que acompañan a Spilimbergo son los que después pintan los murales de las Galerías Pacífico, que pueden visitar todavía hoy, y muchos otros en la ciudad de Buenos Aires, en distintos barrios y también en distintas regiones del país. Es tan importante la llegada de Siqueiros al Río de la Plata porque lo que permite es empezar a trazar estas líneas de universalidad que no solo el muralismo, sino todos los movimientos, como vamos viendo, de América Latina se proponen. Otro de los representantes del muralismo mexicano es Diego Rivera, originario de Guanajuato, y uno de los referentes de la plástica mexicana del siglo XX. Él estudió pintura en Europa en las primeras décadas del siglo, regresó a México en 1921 y se incorporó al movimiento con un estilo mucho más decorativo, si se quiere, que el expresionismo de Siqueiros. Entre sus murales se encuentran los del Palacio de las Cortes de Cuernavaca, los de Bellas Artes de la Ciudad de México, y el que queremos destacar para ustedes es el que marca el encuentro de los aztecas y Cortés,
¿sí? Un momento que la historia mexicana revisita permanentemente a la hora de resignificar la historia. Clemente Orozco es otro referente del muralismo mexicano, originario de Jalisco. Tiene una formación de pintor autodidacta en un principio. Comienza su carrera a través del dibujo y la caricatura, como a partir de temas sociales. Participa del movimiento muralista de la década del 20 en México. En el 27 se traslada a vivir a Estados Unidos y realiza muchos murales en distintas instituciones. En el 34 regresa a México y continúa con los murales de tema mexicano, pero no tiene el mismo contenido, ¿no? La misma fuerza de desafío político que tiene quizás la obra de Siqueiros y la de Rivera. Una obra que nos interesa destacar en el material que trabajamos con ustedes es El hombre en llamas, El hombre de fuego, que representa justamente este mundo prehispánico, los rituales primitivos, originarios, diríamos hoy, de los sacrificios humanos, que conforman una sociedad que aparentemente vive en una inflexibilidad, ¿sí? Que luego va a ser cuestionada por las corrientes revisionistas de la historia. Una figura destacada también es la de Rufino Tamayo, originario de Oaxaca, que estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la década del 10 y que desarrolla obras con temas alejados del sentido social y político de sus compañeros. Se interesa en transmitir emociones a través del color y de la forma, creando figuras de apariencia monumental. Muchos son sus murales destacados. A nosotros nos interesa trabajar con ustedes el monumento a la nueva nacionalidad, donde ustedes pueden ver una exploración cercana a lo que serían los artistas expresionistas del Jinete Azul. Una búsqueda desde lo plástico que permite explorar desde un tratamiento lejano a la figuración, colores y formas que buscan impactar y generar un clima dramático que de algún modo conmueva al espectador. Fuera de México, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, también en nuestro Río de la Plata tenemos artistas que se han conmovido ante el drama humano y que han procurado que sus obras sean un verdadero espacio de denuncia. Como dijimos en otros encuentros, la obra de los artistas de Boedo se difunde a través de la editorial Claridad, que funda Zamora, un socialista que lo que intenta es dar a conocer la situación de los distintos sectores vulnerables de la sociedad, especialmente la vida y las penurias de los trabajadores de las distintas áreas, por lo que siempre incluye en sus publicaciones las temáticas sociales, obreras y lo político. Entre los artistas más destacados están José Arato, Adolfo Beloc, Guillermo Ebecker y Abraham Vigo. El tema central es la lucha social. Se nuclean en torno a esta revista, pero además trabajan en relación con artistas de otras latitudes que están denunciando lo mismo en otras regiones, especialmente con artistas alemanes, rusos, que están en proceso de revolución, y también con los propios artistas mexicanos. Los artistas del pueblo logran una obra que tiene un carácter sumamente dramático, y con estas técnicas que permiten la reproductibilidad, como son el grabado, por ejemplo, y también esta baja necesidad de recursos, como implica el dibujo, ¿no? Que se puede realizar con un lápiz, con un pedazo de carbón, logran tener un acceso que para ellos es fundamental para que el arte tenga la esencia de lo que lo define. Les proponemos a ustedes analizar de José Arato la obra La Puerta, donde se ve este clima de melancolía, de tristeza, que da la sensación de estar presenciando una de estas escenas típicas de conventillo, ¿no? Un patio habitado por
por personas de sectores vulnerables que cargan en sus rostros, en su ropa, el drama de la existencia. La obra de Hébéker, El velorio, en donde se ve un tratamiento al estilo de los realistas franceses del siglo XIX, muy acentuado el carácter dramático por el contraluz, el claroscuro de la escena, y también por el drama que reflejan los rostros, casi en esa línea del sublime terrible, incluso de Goya. Y también Malacet de Belloc, que ya tiene un clima más parecido al que veíamos de los muralistas mexicanos, las siluetas desgarradas, los cuerpos desgarrados de personas que sufren a oscuras sin que la sociedad brillante que pasa veloz a su lado los note. A esta expresión de lo que sería un regionalismo de denuncia en nuestro Río de la Plata podemos sumar las experiencias de realismo social de artistas como Castagnino o incluso el propio Antonio Berni, que durante la década de 1930 logra una gran repercusión con sus trabajos monumentales, como son Manifestación y Desocupados, entre otros, que toman como eje el tema social de la época, lo que hace de algún modo a la reivindicación, al reconocimiento de este artista que hasta ese momento había sido considerado un artista de caballete y que ahora pasa a formar parte de los grandes muralistas de la región. Estas obras de Berni y también obras de otros artistas, como dijimos, por ejemplo, de Castagnino, que está realizando un arte político que muchas veces no es divulgado porque se prefiere seguir difundiendo las maternidades, las escenas rurales, ¿no? Con caballos rampantes y las imágenes que en su momento editó Eudeva del Martín Fierro. Estas obras, decíamos, responden a un realismo social o nuevo realismo que implica un poco un juego que había realizado Berni en la época de la primera vanguardia del Río de la Plata, basado en escenas oníricas, surrealistas, en pos de empezar a trabajar con estas grandes composiciones de temas sociales que buscan denunciar la explotación y también a los gobiernos totalitarios del momento. Estos cuadros en general están tratados con técnicas que semejan al fresco y que responden un poco a las enseñanzas de Siqueiros, que lo que buscaba era que el mural fuera la verdadera expresión de lo popular, que estuviera al servicio de la gente. Berni busca una narración lineal en esos murales, justamente en pos de una accesibilidad que los haga de alcance de la mayor cantidad de sectores posibles y busca también desafiar la indiferencia que la sociedad en general plantea respecto de los sectores a los que en general margina y violenta. Muchos de los personajes de Berni salen de un archivo fotográfico que él iba armando o que venía de material periodístico que de algún modo le dan un carácter mucho más dramático a las figuras, porque lo que se busca es justamente acentuar, ¿no?, esta condición testimonial. Si vamos a hablar de regiones en América Latina, más allá de las tendencias indigenistas y de denuncia social, tenemos que hablar de Brasil. En las primeras décadas del siglo XX, San Pablo y Río de Janeiro compiten en la expresión de una nueva modernidad que surge de la necesidad de una renovación estilística. Río buscaba ser la París tropical de la región y San Pablo ser la renovadora, ¿no?, de los lenguajes. En este periodo se da en Brasil, como en otros países de Europa, el viaje de los artistas a los talleres de formación, con la consecuente absorción de las técnicas de las vanguardias históricas europeas. Pero también lo que adquieren los viajeros a Europa es una conciencia muy fuerte de sus propios orígenes
y la necesidad de volver a conectarse con la gente más allá de lo aprendido en las bibliotecas y en los museos. Hay una exposición muy importante en la década del 10 en San Pablo, que es la de Anita Malfatti en 1917, muestra obras realizadas en sus estadías en Nueva York y en Berlín, con influencias del expresionismo alemán, del expresionismo americano, podríamos decir también, y del fauvismo. Y lo que podemos encontrar en esas obras es una búsqueda de una identidad estética y cultural que busca reelaborar la experimentación disciplinar. Miren la obra de Malfatti y la Boba de 1915, cómo de algún modo podemos hablar de una influencia fauvista. Parece estar referenciada en el retrato de mujer con línea verde que realiza Matisse, pero más allá de eso también la búsqueda de una identidad, ¿sí?, propia en la obra, que podemos decir está marcada por estos personajes de mirada disímil, ¿sí?, de mirada que escapa del aprendizaje del espectador y que busca conectar o construir un clima divergente. Mujer China es otra de las obras que les proponemos analizar, donde se puede ver el decorativismo en función de este nuevo lenguaje, entre otras de las obras destacadas de esta artista y de esta exposición. En 1922 se desarrolla en San Pablo la Semana del Arte Moderno, un acontecimiento cultural muy significativo que se da en febrero de 1922, que se considera el punto de arranque del modernismo en Brasil, ¿sí?, de la renovación definitiva del lenguaje. En ese momento, cada día se estrena una expresión artística particular. Hay pintura, escultura, poesía, literatura, música, en múltiples exposiciones y festivales, que lo que hacen es poner en escena a los artistas jóvenes de la época. Aparecen Mario y Oswald Andrade, Gras Aranha, Menotti de Picchia, Guillermo de Almeida, Ronald de Carvalho, pintores como la propia Anita Malfatti, Di Cavalcanti, John Gras, Vicente Dorrego Monteiro y muchos exponentes de otras disciplinas, entre ellos el músico Villalobos. Tarsila do Amaral, que va a ser una representante importante de la vanguardia brasileña, no participa porque estaba en París, pero forma parte del grupo de los 5 que sí interviene en la semana, del que formaban parte Malfatti, los de Andrade y también Menotti de Picchia. En ese momento, digamos, la Semana del Arte Moderno pone en evidencia lo que estaba ocurriendo en el ámbito local, en términos de renovación del lenguaje, en términos de vanguardia, que da pie a que en 1924 se publique el Manifiesto de la Poesía Pau Brasil, que firma Oswald Andrade y que aparece en la revista Claxon, que también firma en 1928 el Manifiesto Antropófago. Estos dos podríamos considerar que son los principales testimonios de la vanguardia brasileña del momento, y lo que hacen es sintetizar un poco el ideario de la vanguardia modernista brasileña. El tema que recorre la antropofagia es esta relación entre el arte y la vida, la idea de que la poesía y el arte son parte de los hechos, que no hay por qué separar el bosque de la escuela, el museo de la cocina, ¿no? Y también la idea de empezar a desafiar todo aquello que nos fue dado, que nos fue entregado en nombre de una conquista y una colonización, que básicamente explotó y expolió los pueblos y los dejó en la situación de desprotección que se puede ver en ese momento. Contra todas las catequesis se definen los antropófagos,
tratando de recuperar la imagen de lo colectivo en contra de lo individual, buscando expresar la paz que solo se logra a través de la justicia económica, filosófica, social. Lo que plantea el movimiento antropófago es la revolución, esto de devorar a Europa, volver al canibalismo como una forma de redescubrimiento de lo propio, devorando en realidad lo que sirva para aprovecharlo, ¿sí? Devorar la vanguardia, por ejemplo, para aprovecharla y expresar la propia realidad brasileña. Queremos la revolución de los indios caribes, dice el manifiesto. La edad de oro anunciada por América. Nuestra independencia aún no fue proclamada. Expulsamos la dinastía. Es necesario expulsar el espíritu de la dinastía portuguesa. Algunas obras de Tarsila do Amaral que nos interesan destacar, como La muñeca de 1928, y una que ustedes seguramente han visto y que conocen, que es Avapuru, ¿sí? Que forma parte de la colección de Malva, que lo que muestra es una figuración completamente monumental, exagerada, exuberante, característica de las experiencias y las búsquedas de ese momento. Podríamos continuar hablando de regionalismos. Tenemos muchos representantes también en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Colombia, en Venezuela. Incluso en los países que mencionamos hay más exponentes, pero bueno, dijimos que toda historia es un recorte y en realidad lo que queremos es dejarles la inquietud a ustedes de empezar a pensar desde dónde estos artistas han ejercido la resistencia al sistema, desde dónde la construcción de lo latinoamericano también es una búsqueda de la identidad y desde dónde pensar la propia producción en términos críticos. Muchas gracias.